Ya la ve Audio. ahí el profe Caneda. Gracias, profe. Sí me doy cuenta, no me aparece la del lunes 12 y creo que del 16, 19, no me acuerdo ¿A cómo era. dónde no aparece en el sistema? En Ajá, el en el aula, sistema no me seguramente. aparece. ¿Hablaste en el aula? No, sí, todo queda grabado, así que no se hagan problemas. Siempre, si no es una después, siempre sabemos si andan o no andan. ¿Te cargaste la asistencia Bueno, vamos a... en el aula? ¿Ah? Si se cargó la asistencia en el aula. No, no me he fijado, No, pues pero Claudio, ¿la cargaste en el ah, aula? Claudio, La verdad que no me acuerdo si le he cargado en el aula o le he dejado acá en el chat, Ya me fijo. pero me aparece la de los viernes y no me aparece la del lunes. Ya me fijo, no tengas problema. bueno, ya lo anotamos Sí, ahí. la solución es más fácil. Ponemos ausente todos los viernes y listo. Hola. Bueno, 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 empiezo a grabar y continuamos con lo que habíamos quedado el lunes. Ahí está Bien. grabando. Compartir pantalla. ¿Sí? Ahí se ve grande. Perfecto. Ahí se ve bien. Sí, 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 profe. profe. Bien. Bueno, habíamos quedado en el dibujito este, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Digamos que sí. supongo. Bueno, bueno, resulta que habíamos visto, bueno, para recapitular, habíamos visto este pequeño circuito donde tenemos una resistencia y un capacitor formando, acá dice un circuito integrador, un filtro. Si nosotros ese filtro lo estamos trabajando, por supuesto, en el campo transformado, tiene una señal de entrada, va a tener una señal de salida. Entonces, para poder conseguir la función de transferencia de ese circuito y saber cómo se comporta ese circuito, hacemos esta función HDS que es igual a la tensión de salida sobre la tensión de entrada. Por supuesto que acá ya está un poco reducida. La tensión de salida no está puesta acá, sino que ya está puesto 1 sobre RC, sobre 1 sobre RC. Ya digamos, ya está medio depurado acá en esta parte eh, la ecuación, ¿no es cierto? Si después nosotros a esa ecuación le reemplazamos el S por el J omega, ¿se acuerda que en los dibujos de la vez pasada yo le decía que para entrar en el régimen sinusoidal permanente teníamos que hacer sigma igual a cero? ¿Se acuerdan eso? Que discutíamos eso de por qué era sigma igual a cero. Sí, profe. Bien, entonces acá por supuesto se hace el sigma igual a cero. Eso que me da como ventaja que sale del dibujo el plano sigma y me va a quedar solamente el plano f de s en función eh, de j omega. Si yo lo dibujo, acá vamos a dibujar un poquito, lo voy a dibujar acá, me va a quedar el plano j omega y acá va a ser, no, perdón, h de s va a ser, perdón, h por supuesto, de ese módulo y sería esto que estamos acá. No, como acá estamos en el campo transformado, va a ser un dibujo que ya vamos a ver en función de los polos y los ceros, cómo queda, ¿se acuerdan? Bueno, una vez que tenemos eso, nuestro amigo Bode había dicho que esas funciones las representan en un eje que la vertical es magnitud y en la parte horizontal es frecuencia, j omega o omega. Y ahí aparecían los famosos 3 decibeles de media potencia. ¿Se acuerdan que yo le contaba los 3 decibeles, los puntos de media potencia, la máxima transferencia de energía, bueno, toda esa historia? Y abajo Bode también pone el tema este de cómo se calcula el módulo, preguntan chicos, ya vamos a ver con tranquilidad.
Y abajo también lo importante era la fase. ¿Por qué es importante la fase? Porque cuando ingresa una señal, nosotros estamos acostumbrados a manejar una señal, pero cuando hablamos es muchísimas frecuencias que ingresan al circuito, de las cuales algunas cambian de fase. Y esa fase es la que nos importa a la salida de ese circuito, a ver cómo impacta en el circuito siguiente. Por eso que es importante tener dos diagramas. Bode hace dos diagramas, o por lo menos diseño de diagrama. Uno de amplitud, que es el que está acá arriba, y uno de fase, que es el que está abajo. ¿Por qué lo hace uno abajo del otro? Porque se corresponden con la frecuencia de lo que pasa arriba, también más o menos se hace un análisis de lo que pasa abajo. Por ejemplo, en los menos 3 decibeles en este circuito aparece menos 45 grados, que hay un cambio de ángulo en ese punto. Bueno, es solamente un ejemplo, es para introducir el tema este de Bode. Para poder hacer estas gráficas, Bode llama, hace asíntotas, pero primero antes de hacer esas famosas asíntotas, fíjense, si yo tengo una función, le cambio el nombre, g de s, le saco el sigma, fíjense que acá le pongo que el sigma se va a cero, ¿lo ve? Y entramos en régimen permanente. Acá ya lo escribo. Entonces, el GDS que era ante, eh, a ver, espera un cachito. El GDS que era ante sigma más j omega, que es el que está acá, ya he hecho, he hecho más acá. Sigma más j omega, ahí. Al hacer cero, este que está acá, el sigma, entramos en régimen permanente, por lo tanto a mí me va a quedar esta función, g igual y g de j omega. A ese g de j omega yo, bueno, vuelvo a hacer el cambio de variable, ¿no es cierto? Me aparece un HDS, h de j omega que antes era HDS, saco el módulo y saco la fase. Acá un compañero de ustedes ha preguntado cómo sacamos el módulo, ya vamos a ver. Y cómo sacamos la fase, también vamos a ver. Bueno, pero vamos a hacer algo muy interesante acá, solamente a los fines de, eh, digamos, de la explicación, ¿no? Esto después ya una vez que lo desarrollemos, no olvídense. Para poder desarrollar esto, nuestro amigo Bode aplica logaritmos naturales y hace el logaritmo, por supuesto, de los dos miembros, del h de j omega y los logaritmos del módulo de omega por e elevado a la j tita omega. Hace los módulos de logaritmo y saca dos cosas. El logaritmo del módulo está en Neper y el logaritmo de j omega, no logaritmo, sino la función del ángulo está en radianes. El problema es que nosotros vamos a tener, ahí es un número imaginario, fíjense que acá aparece una j, por lo tanto el ángulo que está acá está dentro del número imaginario. Sería la parte imaginaria de esa ecuación. Pero ¿cuál es el problema que tenemos con esto? Que nosotros no estamos acostumbrados a trabajar en Neper y nosotros estamos acostumbrados a trabajar en decibeles. Y ahí aparece una equivalencia que es un decibel es igual a 8,68 Neper. No hace falta que hagamos el cálculo, ya le he escrito ahí. Y un radián es igual a 57,3 grados. ¿Se acuerdan de eso? No se acuerdan. Eso lo debe haber visto en matemáticas, pero el tema del Neper se lo ve muy poco, así que no se hagan problemas, no vamos a usar Neper. Bueno, entonces, como la función esta g de j omega es una ganancia, por eso le ponemos que el módulo va a ser una ganancia, sería lo que aparece en el eje vertical de esta función, y la fase es la que va a aparecer en la curva que está abajo, los dos en función de omega. Fíjense que las dos funciones están, omega va a ser el eje que está horizontal. Bueno, de ahí aparece una famosa ganancia, la ganancia para sacar en decibeles, hacemos la transformación de decibeles de los Neper que tenemos al logaritmo y nos va a quedar, todo esto es fórmula, 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 y lo único que nosotros vamos a necesitar que es esta fórmula que está abajo, que está marcada acá con rojo, que sería lo que nosotros vamos a utilizar para poder trabajar. Fíjense, el 20 por el logaritmo del módulo es igual al 20 por el logaritmo del numerador menos, porque no se puede hacer la división en logaritmo,
menos 20 por el logaritmo del denominador. Entonces, esa fórmula que descubre el muchacho este que se llama Bode, la utilizamos para trabajar con los polos y los ceros. Y ahí me va a aparecer, antes de entrar en el detalle de qué hacemos, me aparece el diagrama que necesita. El diagrama que usa Bode es logarítmico. ¿Y por qué sería logarítmico? Algunos se ha preguntado por qué usamos logaritmo para poder trabajar en la frecuencia. En la parte superior acá vamos a trabajar en decibeles y acá vamos a trabajar con, eh, con diagramas logarítmicos. La fase también vamos a trabajar acá con ángulo y acá con logaritmo. Es por las ¿Alguno? escalas, ¿verdad? Sí, exactamente. Nosotros tendríamos, digamos, nos detengamos acá un momentito, tendríamos para trabajar en tres escalas. Una escala sería la escala decimal que nosotros conocemos, que hacemos en forma corrida, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuál sería el problema? Que cuando hagamos nosotros un esquema, supongamos, yo le digo, grafiquen desde 20 Hz a 20 kilohertz de audio, se imaginan los gráficos serían inmensos, grandes, porque lo hacemos por unidad. ¿Se dan cuenta? Y después apareció otra forma de esquema que serían las octavas. ¿Algunos saben música? ¿Y qué es una octava? Cuando se repite la misma nota. ¿Cuándo? ¿Por qué se repite? Si hablamos de frecuencia, de verdad lo que dice. La Se repite 8 la... ¿Ah? Es una es cuando escala. se repite una nota. Claro, sí se repite la nota, pero ¿por qué se repite? La 8. Claro, ahí está muy bien. En realidad, las octavas serían el doble de la frecuencia. Por eso que se va repitiendo la octava. O sea, una octava está una frecuencia, la mitad hacia abajo, y una octava superior está la frecuencia doble hacia arriba. Las octavas siempre son el doble de la primera frecuencia para poder iniciar. Cuando ustedes tienen, ¿no es cierto?, el do, re, mi, fa, sol, así, en una escala, en la siguiente escala superior van a tener el doble de la frecuencia del primero do, re, mi, fa, sol, así. ¿Se dan cuenta? El que sabe música, si bien las conoce a las escalas, pero capaz que no conoce la frecuencia. Y nosotros acá vamos a conocer la frecuencia. No me acuerdo cuánto, creo que 220, el 220 Hz, creo que es la nota do. Bueno, esa es una escala. Después sigue do, re, mi, fa, sol. El otro do sería el doble de esa frecuencia, sería 440 en la otra octava. ¿Se dan cuenta? Entonces, con eso se gana que se reduce un poco digamos, la gráfica, pero aún así tenemos más problemas, porque lamentablemente los rangos de frecuencia para los filtros son amplios. Entonces, ahí es donde descubren que los logaritmos lo que hacen es comprimir esta parte, fíjense, yo estoy marcando ahí, la comprimen a las décadas, la hacen más chiquitita, por supuesto que eh, no es simétrico el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10 no es simétrico, pero sí se repiten y se le llaman décadas. Entonces esta sería una década, la otra década y así, ¿ves? Ya no son octavas. Entonces son todos múltiplos de 10 elevado a la 1, de 10 elevado a la 2, o sea, primero sería en este caso sería 0,1, 1, 10, 100, 1000, 10.000. ¿Se dan cuenta? Todos van a ser números en función de los miles o del 10 elevado a una potencia numérica. Lo mismo se va a repetir abajo, ¿no? Con los ángulos. Con eso ganamos que el ancho de lo que nosotros queremos hacer en el campo de la frecuencia se achica y podríamos graficar grandes cantidades de ancho de frecuencia en un espacio muy reducido. Entonces, la logaritmo ha logrado esa situación y es mucho mejor, por supuesto, ¿no? Bueno, fíjense, acá en este gráfico es la anatomía, un diagrama de Bode. Acá nosotros vamos a tener, fíjese bien clarito, la ganancia en magnitud, que sería la amplitud, y que está en decibeles, y acá vamos a tener de un lado, que es lo que yo les decía, una década hasta el otro extremo. Esto sería una década.
En la parte superior de esta gráfica sería la amplitud o la ganancia, como quieran llamarle, y en la parte de abajo sería la fase. Bueno, fíjense que en este circuito, es un ejemplo, ¿no? No es que sea verdad o no, pero este circuito nace encima de cero, crece en una frecuencia determinada, no sé cuánto será, no dice acá, a ver, sí dice, acá sería 10 a la 0, 1, 2, 3 en 4. Este sería el 4. Entonces, este sería 4 acá, en una frecuencia de 4 Hz, ese sería la amplitud, el máximo o el punto de resonancia, ese que estoy yo marcando acá. ¿Lo ven todos? Bueno, en ese punto, el ángulo cambia abruptamente, podríamos decir que viene en fase cero, pasa, acá son los 90 grados más o menos, o sea, perdón, menos 90, se transforma en otro ángulo. En realidad esto tendría que haber sido así para que sea más específico, pero como no puede ser así porque no hay circuitos ideales, esto tendría que ser una recta así, tin, tin, y cambiar. ¿Lo ven? No puede ser una recta porque no existe algo así abrupto en la electrónica que nosotros usamos. Siempre va a haber un achatamiento en las curvas, va a haber alguna otra cosa en el medio. Este circuito que yo estoy viendo acá, al tener un pico por arriba de cero, está implicando que es un circuito resonante. Tiene que haber una bobina y un capacitor. Ya vamos a ver qué hace. Después acá aparece un tema importante. Sube y baja en un equivalente de 20 decibeles por década. Después vamos a ver de qué se trata esto y cómo, por qué se calcula eso una pendiente de 20 decibeles por década. Está claro, hasta acá si alguno necesita que le explique algo, van ¿Por qué diciendo, hay el ¿no? 4 cuando marca? Porque fíjense, acá yo tengo 10 a la cero, ¿lo ven? 10 a la cero, ¿cuánto es? 1. 1, Uno. ¿no? Bueno, entonces si tengo 1 ahí, acá va a ser 2, acá va a ser 3 y acá va a ser 4. Porque acá 10 a la 1 es 10, ¿ven? Este sería el 10. Entonces en el medio tiene que haber 10 valores. Tiene que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 10 está acá, ¿ves? Ese sería el 4. ¿Lo ven? De todo modo, después cuando le pase, ustedes cuenten tranquilo. ¿Sí? Escucho. Sí, profe. Bien. Esto, digamos, es un circuito que, un ejemplo. Después vamos a ir viendo que hay un poquito más, las frecuencias muy bajas no se consiguen tan fácilmente, pero ya vamos a ir viendo a medida que pase a ver un circuito real. Bien, ahora entremos de lleno a lo que corresponde a Bode. ¿Qué nos dice Bode? Bode nos dice que para poder graficar esto, él desarrolla 4 asíntotas, le llama, y con esas 4 asíntotas, él elimina todo el sistema matemático, todo el cálculo matemático que hay que hacer y puede determinar rápidamente cómo sería la forma de ese, perdón, no la forma, sino la respuesta de ese circuito que estamos analizando. Entonces, él dice, bueno, yo tengo este tema, uy, ya me he ido al diablo. Yo tengo este punto que es una constante, tengo un polo y un cero en el origen, y tengo un polo real simple que está desplazado y un par de raíces complejas conjugadas que están dentro del circuito, que puede estar en el cero o corrida. Son las cuatro asíntotas que hace. Bueno, ahora vamos a ver una por una las asíntotas, son 4 tal, no es mucho, y vamos a ir viendo qué nos resulta con esas asíntotas. Y después, por supuesto, vamos a hacer un ejemplo, toda esa historia, ¿no? Bueno, la primera asíntota, que es un término constante, que es una constante K. ¿Qué sería? Un número. Puede ser 10, 100, 1000, lo que sea. Ese número sale o nace cuando hacemos el operativo de sacamos los polos y los ceros, o sea, la relación de B2 sobre B1, sacamos los polos y los ceros y nos va a salir un número solito adelante, que puede ser 100, 10, 1000, o en función de los valores que tengamos de R y de C, o de L y de C, o de las combinaciones de
los tres elementos que tenemos, que son resistencia, bobinas y capacitores, o inductores, perdón, resistencia, inductores y capacitores. Bueno, ¿qué dice Bode? Que si nos toca un término constante, entonces vamos a tener un valor que es una línea a lo largo de todo eh, el, este, digamos, el espectro de frecuencia, que sería esta línea que estoy marcando ahí. Si me cambia de fase o si hay otro, ya vamos a ver qué pasa cuando me sale un valor positivo y me sale un valor negativo, porque pueden salir de los dos lados acá, pero no es que me salga menos uno o más uno, sino que va a aparecer en los logaritmos, para que salga, se represente un negativo en el logaritmo, ¿qué tendría que ser? El valor tiene que ser, no puede ser cero porque el logaritmo no existe. Entonces, para que dé negativo, tiene que ser 0,1, 0,10, da una fracción. ¿Se dan cuenta? En cambio, si da 10, el valor va a estar por encima del cero. Ah, sí, aquí está, fíjense. Acá está. Si hay 1, está en cero. Si hay un número 5, está arriba con rojo. Y si hay 0,1, está aquí abajo. ¿Está bien? ¿Lo entienden? Son tres números que varían. No puede ser cero. En el logaritmo no puede haber cero porque es no tiene solución, es un error. Bueno, ahora vamos para abajo, para la fase. En la fase vuelve a poner los mismos valores acá. La constante, si vale 1, está en el 0, si vale 5, está en el 0, y si vale 0,1, está en el 0. O sea, fase 0. Para un valor constante, la fase 0. ¿Eso qué significa? Que ese valor constante puede ser una resistencia. Entonces, una resistencia no me puede modificar la fase de un circuito porque la resistencia vamos a considerar que la resistencia es pura, que no tiene ninguna componente inductiva ni capacitiva. Entonces la resistencia no tiene, digamos, devolución de energía, todo la consume. ¿Se dan cuenta de eso? En cambio, si fuera un capacitor, ya habría ahí una componente capacitiva que me genera otro inconveniente y no va a ser este caso una constante. Si hay un capacitor, no va a ser una constante. Acá sería una resistencia a la constante. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Más o menos? Sí, ¿Van profe. entendiendo hasta acá? Pero Bien. disculpe, Sí, el cuadro de abajo era la fase y el de la arriba, amplitud, ahí está. bien. Amplitud y fase. ¿Me puede explicar esa norma cuando es 1 es 0? Lo que pasa es que cuando vos pones el logaritmo de 1, ¿cuánto es? El logaritmo Claro. de 1 es 0. El logaritmo de 0, perdón, el logaritmo de 1 es 0, ¿no es cierto? El logaritmo de 5 te da un número que puede estar acá, ¿ves? Porque es para sacar en decibeles. Y el logaritmo de 0,1 te da un número negativo. Por eso que Ah, aparece eso. bien. Esto es, digamos, un cálculo matemático. Ahora Ahora ahí está bien, ahora está bien. Lo mismo pasa abajo, pero ¿cuál es el problema? Que hay una fórmula acá en la fase que poniendo los mismos números nos va a dar cero siempre. ¿Por qué? Porque en el caso de la fase sería el arco tangente de la parte imaginaria sobre la real. ¿Se acuerdan de eso? Este sería phi, el ángulo. Entonces, cuando ustedes ponen la parte imaginaria en este número es cero, no existe, porque es solamente la parte real. Entonces, todo esto sería cero. Por lo tanto, el arco tangente de cero es cero o 180 grados. ¿Está claro ahí? Es sí, ángulo eso. profe. Bien. De todos modos, lo mismo, a medida que vamos avanzando, nos vamos a ir dando cuenta. Fíjese, acá dice, si la fase puede ser cero o puede ser menos 180 grados. Pero el tema que siempre vamos a tener en el caso de la constante, siempre va a estar acá en cero o menos 180 grados, si es negativo. No se hagan problemas porque ya vamos a ir viendo de a poco. Siempre aparece muy poco la K, no hay drama. Bueno, seguimos con el otro puntito. El otro puntito sería un polo en el origen. El polo en el origen, si yo lo tengo que graficar, ¿no es cierto? Lo vamos a graficar acá.
es así. ¿Se acuerdan? J omega y sigma. Y acá está 1 sobre S sobre S. Es un polo en el origen. Está claro eso, ¿no es cierto? ¿Cuál es un polo en el origen? Bueno, si yo tengo un polo en el origen, sería, y hago le saco el, el sigma, esto era así, sigma más J omega. Si le saco el sigma, me va a quedar 1 sobre J omega. ¿Lo ven ahí? Si me va a quedar sigma, entonces, si yo le saco el sigma, me va a quedar esto. Entonces, ahí voy a tener que hacer 20 por el logaritmo de el módulo de 1 sobre J omega, me va a dar este valor. Ese valor, que sería menos 20 por el logaritmo de el módulo de omega, al poner menos 20 va a tener una pendiente negativa. Entonces, eso es lo que me va a dar acá en forma negativa, va decreciendo. Bien, como está en el origen, tiene que pasar necesariamente por el valor 1, porque está en el origen, ahí sería el punto número 1. Y en 0, ahí sería, nosotros coincidimos esto en 1 y en 0. ¿Por qué? Porque, bueno, es el valor genérico. Y el 20 por el logaritmo de omega es una línea recta en el logaritmo. Y ahí van a aparecer de dónde me sale la pendiente. Entonces, yo le digo, para poder sacar la pendiente va a aparecer un elemento que yo le decía hace rato, los 20 decibeles por década. ¿Qué significa? Si yo estoy en este punto, si acá hay 20 decibeles, si yo corro una década hasta acá, me va a caer menos 20, ¿ves? Si estoy acá, voy a correr una década, ya es macana, acá voy a correr una década hasta acá, que sería y va a bajar menos 20 decibeles. Por lo tanto, esta pendiente va a tener una pendiente negativa de menos 20 decibeles por décadas. ¿Lo ven? Ese es para construir esta curva. ¿Está claro eso ahí? ¿Puedo explicar eso? Bueno, para poder construir esta curva, como la ecuación es 20 menos 20 por el logaritmo de omega, es lo que yo tengo que graficar en la amplitud, resulta que partimos desde 1. Como es negativo, yo sé que va decreciendo. Si yo me muevo una década, tiene que bajar menos 20 decibeles, por lo tanto la curva va a seguir acá. Si me muevo otra década, por acá va a bajar menos 20 decibeles de nuevo. ¿Lo ven? Entonces la curva va a ir tocando los puntos de menos 20 decibeles por década. Y por eso sale una línea recta con una pendiente negativa. ¿Lo ven ahí? Siempre va a ser así, ¿no? Yo corro una década y bajo menos 20 decibeles. Si vuelvo para atrás, por supuesto, se sube 20 decibeles. No hay otra solución. ¿Está claro hasta ahí? Lo que pasa es que como es logaritmo, acá vamos a trabajar de década en década para hacer así 1, 10, 100, 1000. Siempre va a ir bajando. Y supongamos que estoy en este punto. Circulo una década y acá va a tener el valor, si acá es menos 40, acá va a tener menos 60. ¿Lo ven? Va bajando menos 20 decibeles por década. Bueno, ¿qué va a pasar con la fase en este caso? En este caso, el arco tangente de 1 sobre j omega, que sería la parte imaginaria sobre la parte real, nos va a dar menos 90. Y ya acá estamos en 0 y acá estaría en menos 90 y me da todo así, toda esta recta acá en azul me da menos 90. Todo el ancho de banda, fíjense, todo el ancho de banda. Hasta ahí van más o menos. Bueno, Bien, esos son los, eh, em, digamos, la asíntota. Y ustedes me dirán, ¿y para qué diablo está asíntota? Ya vamos a ir viendo a ver cómo podemos graficar esa asíntota para que ustedes vean cuál sería
lo que nosotros tenemos y cuál sería lo que podemos ir haciendo. En el ejemplo de la vez pasada, a ver si lo tengo por acá. Hemos puesto un capacitor y una resistencia, ¿no es cierto? A ver, pasemos al otro. Bueno, este varios polos en el origen. Si fuera varios polos, van a ir cambiando algunas cosas con los 40 menos 40. Quería ver acá, ceros en el origen. Si al contrario de lo de recién, que tenía menos 20 decibeles por década, ahora va a tener 20 decibeles por década, por lo tanto, va a subir 20 decibeles hacia arriba. ¿Me entiende? Si antes nosotros teníamos 1 sobre S, ahora vamos a tener S sola. Si antes era menos 20 decibeles, ahora van a ser 20 decibeles. ¿Por qué? Porque si yo a esta S la quiero subir para arriba, me queda menos 1. Y al tener menos 1, ve, ese menos que está acá pasa para allá y ahí me aparecen esos menos 20 decibeles. En cambio acá voy a tener 1 positivo, por lo tanto me va a quedar el 20 positivo y va a crecer. En este caso, de los 20 decibeles, decrece la curva y en el S, que sería el 0, crece la curva. Ya vamos a poner con un ejemplito y se van a dar cuenta qué fácil que es. Vamos a mantener los cambios acá para que les quede a ustedes. Esperen, ya cambiamos la cámara y le hago un dibujo. Le hago un dibujo para que ustedes vean. Ah, esperen que haga una... ¿Ya dónde estará? Acá. Bien. Entonces, tengo que hacer todo el operativo que me olvidé para prender la camarita. Todo. Acá. Bien. Entonces acá vamos a tener esto así. Ahí se ve más o menos. Chueco, pero se ve. Acá. Ahí. No sé qué estoy volteando, pero algo estoy volteando. Bien. Entonces, lo que nosotros habíamos visto. Esperen que acumule los papelitos. Los papelitos. Este se puede ver bien ahí. Sí, Sí, profe. Bien. Entonces, si yo tengo, ahora yo digo que yo tengo este circuito ahora. Creo que probemos con este, a ver si funciona, para hacerlo más fácil. Entonces, para sacar, esto es B2, esto es B1, esto es R y esto es 1 sobre SC. Entonces, si yo tengo que la función de transferencia, que era, le pongamos H o lo que ustedes quieran, es igual que es B2. ¿Se ve bien, no es cierto? Se ve muy clarito. B, Parece que lo estoy Tiene que Puede ser enfocar foco, bien. profe. ¿Tiene mucho foco? Sí, se ve muy brilloso. A ver, vamos a cambiar. Configuración. Ah, dice automático, manual. Ahí. ¿Ha disminuido? A ver, esperen. Creo que la pantalla del celular. Ahí. Ahí todo ven. Ahí se ve mejor. Sí, un poco mejor. Bueno, entonces, aquí hay una luz que está alumbrando y demás. Bueno, eh, acá vamos a tener nosotros 1 sobre SC. Ahí todo, a ver.
¿Me escuchan ahí? Sí, profe. Sí. R más 1 sobre SC. Ese sería el resultado, que es el que hace rato estaba en pantalla. Si nosotros hacemos un par de movimientos acá, esto va a quedar 1 sobre SC y abajo va a quedar, sacando factor común y toda esta historia, SCR más 1 sobre SC. Se simplifica este con este y este va a quedar 1 sobre 1 más SCR. ¿Lo ven ahí? Sí se ven, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces, esto que yo tengo acá, yo para poder hacer esto que está haciendo Bode, tengo que dejarla solita S. Después vamos a ver un ejemplo total, pero fíjense, H de S va a ser igual a 1 sobre. Tengo que dejar a la S solita. Saco factor común, sería RC, le vamos a poner por 1 sobre RC más S. Ese sería lo que quedaría. Y acá me va a aparecer dos cosas. Cuando yo hago el gráfico, lo vamos a hacer acá, sigma y j omega, me va a aparecer, fíjense, para que se haga 0, el denominador, para que sea un polo, me va a aparecer que yo tengo que poner 1 sobre RC negativo. Entonces me va a aparecer un polo acá, 1 sobre RC, pero negativo. ¿Se dan cuenta? Entonces cuando yo lo pongo acá, esto se hace 0. ¿Está bien? Y me va a quedar este gráfico. Bueno, pero a los fines de Bode, yo tengo que poner HDS va a ser igual. Yo voy a separar esto 1 sobre RC, fíjense, por 1 sobre S más 1 sobre RC. Ahora lo ven, esto es un número. Y esto es un polo. ¿Está claro ahí? Este sería, para Bode sería la K. Y para Bode este sería el polo. Entonces, voy a graficar ahora. Fíjense. Hasta ahí han memorizado, ¿no es cierto? Bueno, si yo saco, yo por supuesto tengo que poner lo voy a hacer aquí chiquitito, pero después lo vamos a hacer más grande. Yo tengo que hacer así, dos cosas. Esto lo hago así solamente a los fines de la urgencia, nada más, ¿no? Bueno, como tengo un valor constante, dice que Bode que si yo a esta constante le saco el logaritmo y me sale 1 positivo o negativo, negativo sería una fracción, ¿no es cierto? La voy a hacer arriba o abajo. ¿Se acuerdan? Eso es lo que dice Bode. Supongamos que me salga 1. Entonces yo tengo que hacer ahí en 0. Bueno, no supongamos, no. Se me sale 10. Entonces yo lo tengo que hacer acá arriba. Si no, no me ve. Acá sería el H de S, pero H de J omega. Después vamos a ver. Y acá tengo que graficar la escala. 0,1, 1, 10, 100. Esto, como está en 1 sobre RS y es un polo, por ahora, como ejemplo, vamos a graficar que es negativo. Entonces, yo decía, si esto sería 10 decibeles, acá estaría 20 decibeles, acá tengo menos 10 decibeles, acá tengo menos 20 decibeles, entonces yo le había dicho que pongo en 1, circulo una década y tengo que bajar menos 20 decibeles. Entonces ya tengo 2 puntos y uno de esos 2 puntos y me va a quedar algo así. ¿Lo ven? ¿Está claro hasta ahí? Sí. Bien, entonces esas son, por ahora son dos asíntotas de Bode. Una que era la K y la otra que era el polo. Hasta ahí está claro que son los dos que estamos viendo. ¿Está claro hasta ahí, no es cierto? Sí. ¿Me podría explicar el polo de nuevo? Disculpe. El polo hemos dicho así, que yo tengo acá, pongo un punto en el número 1. Me voy una década para acá y tengo que bajar los menos 20 decibeles por década, que están aquí, mira. ¿Está bien?
Entonces, la pendiente de esto es menos 20 decibeles, bueno, decibeles por decibeles con B, decibeles por década. ¿Está claro hasta ahí? Yo bajo menos 20 decibeles. O sea, corro una década y bajo menos 20. ¿Por qué un polo? Si fuera un cero, yo tendría que hacer, corro una década y subo 20 decibeles. Pero acá es un polo. ¿Hasta ahí Sí, está sí, claro? ya. Bien, corro una década y bajo menos 20 decibeles, porque justo la pendiente de esta recta es ese valor. No hay muchas pendientes. Las pendientes, la única pendiente que vamos a tener es menos 20, menos 40, menos 60, menos 80, pues ir pasando de década de 20 en 20. No es que vamos a poder hacer cualquier pendiente. Bueno, eso es lo que dice o lo que descubre Bode. Ahora Bode dice, ¿y cuál va a ser mi circuito? Entonces Bode dice, esto es una asíntota. Y no mi circuito, pero mi respuesta a ese circuito va a ser así. Yo lo que tengo que ir es sumando punto a punto lo que pasa. Fíjense, acá yo tengo, vamos a ver si se pone con otro color, por acá tengo otro color. Dice Bode, yo voy a ir, este tendría que ser por encima del 10. Voy haciendo mi circuito hasta que encuentro este valor que va cayendo. Cuando se suman esto, fíjense, si hay 10 y van restando, es como que continúa la curva por debajo de este. ¿Lo ven? Y se va hacia abajo. Entonces, Bode dice que este circuito va a responder a una función que tiene así, estas dos cositas así, hasta abajo. Pero la parte real, la que nosotros vamos a ver, es que en el punto de quiebre caían menos 3 decibeles. ¿Se acuerdan el punto de media potencia? Menos 3 decibeles. En ese momento, entonces, mi curva real va a ser más o menos así. ¿Lo ven a colorcito verde, no es cierto? Más o menos. No es que se corta y se corta, sino que se curva ahí en menos 3 decibeles cuando hay un punto de quiebre o un cambio. Entonces cae. ¿Lo ven hasta ahí? Más o menos. Bueno, ahora abajo de esto hay que graficar el ángulo. También con las mismas, más o menos, las mismas proporciones. No podemos tener diferentes. Entonces, el ángulo que es tita en este caso, y esto es frecuencia. Entonces decía, si es positivo, ¿se acuerda que decía, acá va a ser 0 grados, va a ser 90, menos 90, ¿y qué decía ese dato Bode? Si es positivo, en el caso de esto, va a ser 0, el valor este de la constante, por lo tanto, este ángulo va a venir así, hasta cierto monto, y en algún lugar acá tiene que cambiar la pendiente ¿a cuánto? ¿A menos 90 o a menos 180? A menos 90. Entonces, esto tendría que cambiar ahí. Esto es ideal, ¿no? Bueno, pero no es tan abrupto. Por lo tanto, esta curva tendría que ser más o menos así. Porque en el cambio este eran los menos 45 que están acá. Para poder llegar de 0 a menos 90 no es abrupto. Entonces hay una pequeña curvita. ¿Se dan cuenta? Sí. Eso es... ya he hecho Macan. Eso tendría que coincidir con esto, perdón. Acá tendría que decir cambio. Ahí. Esto tendría que ser hasta ahí. Bueno, ya lo he hecho corrido, ¿ves? ¿Pero han entendido? Esto tendría que correr un poquito para acá. Tiene que coincidir con este punto. ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, fíjense, esto lo que hace Bode, y bueno, Bode ya directamente ya me elimina todos los cálculos matemáticos. Ustedes fíjense que nosotros solamente con el valor de la constante, que era esta curva, y el valor del polo, ya hemos sacado más o menos cómo responde el circuito. Entonces yo ya sé que antes de hacer cosas, mi circuito va a ser así. ¿Lo ven? Y mi ángulo ya sé que va a ser de otra manera, va a ser más o menos así. Y yo ya no tengo que hacer tantos cálculos matemáticos, yo solamente tengo que descubrir cómo va a ser mi polo y mi cero. O
si son polos ceros, constante o polos complejos conjugados, todo lo que corresponde, digamos, un circuito cuando se va haciendo más complejo. ¿Se dan cuenta? Profe, ¿y se analiza cuando llega hasta 10 en la frecuencia o se puede seguir viendo como No, responde? no, bueno, acá, digamos, en este ejemplito lo he hecho así, pero siempre puede ser así. Ojo, este porque es un circuito genérico, pero si nosotros le ponemos valores, es muy posible que todo este circuito se corra en la frecuencia para distintos lugares, para arriba o para abajo. Nunca en cero. ¿Por qué? Yo le explicaba que nosotros en electrónica no tenemos frecuencias negativas. Vamos a nacer de cero, pero nunca vamos a estar por debajo de cero. O sea, la frecuencia cero sería la continua. Y a partir de ahí hacia arriba. ¿Está claro eso? ¿Me has entendido eso? No hay frecuencias negativas acá. Entonces, puede haber circuitos, voy a dibujar otros, que tengan diferentes formas de la respuesta. Si yo le dibujo un circuito así, omega, y acá va a ser la amplitud, digamos, en función de j omega. Si yo este circuito que ustedes le he hecho lo grafico con bode más o menos así, que era lo que hace rato hemos visto, ¿no es cierto? Y si yo resulta que justo bode me va a hacer, fíjense, bode va a hacer esto, va a ser así, va a ser así la asíntota y seguro que va a aparecer alguna así. Entonces, este circuito es un circuito que tiene que tener sí o sí una bobina, un capacitor y una resistencia. ¿Para qué? Para que pueda hacer este pico de tensión aquí, donde entra en resonancia, así se llama resonancia, donde la frecuencia del capacitor sea la misma la frecuencia, perdón, una sola frecuencia haga que la impedancia, no, perdón, la inductancia capacitiva, no, se llama acá, la reactancia capacitiva, supongamos es 1 sobre omega C sea igual a omega L. O sea, la reactancia capacitiva sería igual a la reactancia inductiva. Ahora sí me salió bien. Sería este punto. Eso es esto. Entonces ahí Bode justo coincide, va a decir, bueno, las asíntotas coinciden y después va a aparecer, uno puede ir tocando esos puntos así, 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 y va a aparecer. Y ya no necesito hacer muchos cálculos matemáticos. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Para qué es Bode? Después, lo único que yo tengo que aprender de Bode es cuáles son las 4 asíntotas y cómo la aplico en cada uno de los lugares. A ver. ¿Han entendido? ¿Alguna pregunta? Ah, sí, sí, sí. Por ahora todo bien. Ah, Bueno, me alegro, me alegro. No sé si alguno tiene alguna pregunta para hacer y ya el lunes vamos a continuar con otra curvita más y el otro viernes, si no tenemos la charla o si la tenemos, vamos a continuar con la más difícil que es los polos complejos conjugados. Eso sí necesito un día viernes porque merece una explicación más larga nada más, pero es muy parecido a los otros. Bueno, si no hay nada, me voy de joda. ¿Y ustedes? Quien pudiera. ¿Alguno? Es un rock de los... ¿Alguna profe. otra pregunta? A ver, ¿alguna otra preguntita? Ya enseguida cuando se baje el video, les paso el video de hoy para que lo tengan ustedes ahí en claro. Y después, le voy a pasar también el PowerPoint por el grupo de WhatsApp. El Power que hemos visto Bueno, ahora. ¿Mm? Bueno, nos vemos el lunes. El lunes yo hablo con Teruel a ver si pueden sumarse a la clase de las 19 con el profe que se llama Pablo Jurado. No sé si buenísimo. alguno lo conoce. Él nos va a explicar un poquito de variadores de velocidad y de PLC. Oye, profe, Es solamente promoción, ¿no, mano? Porque él vive de eso. Danfoss, Él vende y repara. ¿Ah? variable Danfoss. Danfoss, él repara Danfoss. Sí, sí, sí.
Bueno, entonces nos estamos viendo el lunes, si Dios y la Virgen quiere. Espero que estén todos bien. Gracias, profe. Buen Nadie fin se de. contagie Chao, del virus. profe. Hasta Hasta luego. Buen fin de semana. Buen fin de semana.